El millonario queda impactado al ver a un mendigo negro orando por su hija en coma en el hospital. Roberto no podía creer lo que veían sus ojos. Frente al imponente edificio blanco del hospital, bajo la luz mortecina de una farola temblorosa, un niño de la calle, casi era imposible llamarlo de otra forma, se arrodillaba con una fervorosa calma que se sentía antinatural, violenta, intensa. Su piel oscura brillaba bajo la llovizna fina que empezaba a caer, y sus manos temblorosas se entrelazaban como si de ellas dependiera el milagro más grande del mundo. Oraba. Sí, oraba con una convicción desgarradora, como si la vida misma pendiera de cada palabra salida de aquella boca pequeña. Y Roberto, un millonario acostumbrado a controlar cada aspecto de sus finas y perfectas rutinas, estaba congelado frente a esa escena. Las gotas de agua deslizándose sobre el rostro sucio del niño formaban pequeños ríos que resbalaban hasta sus labios temblorosos. Su mirada tan pura y llena de desesperanza no se apartaba ni un segundo del hospital. Roberto sentía un nudo apretándole la garganta. El peso del silencio entre ellos era brutal, insoportable. La tormenta afuera parecía reflejar la que él llevaba dentro. Horas interminables de angustia esperando una señal, una noticia. Cualquier dato sobre Clara, su hija, que llevaba semanas en coma tras un accidente devastador. «Está loco», susurró una mujer con tono desdeñoso a su lado, señalando al niño. «No tiene nada, ni para comer, y se ocupa de rezar en vez de buscar cómo sobrevivir. Debe ser un pobre diablo». Pero Roberto no podía apartar la vista. Había algo en ese niño que gritaba más fuerte que la fría indiferencia de la gente. La fe ardiente en que Clara podía escuchar cada plegaria le arrancaba un temblor que no sabía cómo manejar. Él, que había acumulado millones, sentía que su dinero se volvía inútil, vacío, frente a la pura esperanza que brotaba de aquel cuerpo raquítico. Su propia desesperanza lo golpeaba con fuerza, dejándolo desnudo ante el dolor. El niño susurraba el nombre de Clara una y otra vez, con voz ronca, rota, pero sincera, un mantra que retumbaba en la mente de Roberto como un tambor en la noche. ¿Quién era ese chico para tener una fe tan profunda cuando él, con todo lo que tenía, solo se rendía al miedo y la incertidumbre? Esa contradicción le quemaba la piel. Pasaron los minutos como horas. Roberto se acercó, casi sin pensarlo, y se sentó en un banco viejo cerca de Lucas, que ya parecía parte del paisaje. Empezaron a hablar, o mejor dicho, a intercambiar fragmentos de palabras y miradas que expresaban más que frases completas. Lucas le habló de su vida en las calles, de cómo aprendió a rezar para encontrar paz entre el ruido y la violencia. Roberto compartió su dolor y la pesada sombra que le caía encima desde que Clara cayó en coma. Era un refugio inesperado, una burbuja de humanidad en medio del caos que lo estaba devorando. Pero entonces, una llamada rompió el hechizo. Clara había presentado signos de mejoría. Roberto fingió alegría, pero en su pecho la realidad se agolpaba como una luz. Secretos oscuros comenzaban a filtrarse. Su socio, el supuesto amigo fiel, movía piezas ocultas, acechando para sacar provecho de la tragedia. Y lo peor, Lucas no era solo un niño de la calle. Había una conexión indiscutible, un lazo familiar que trastocaba toda la vida de Roberto. El hospital se volvió escenario de una batalla silenciosa. Riqueza, fe, traición y esperanza. Roberto estaba al borde de una decisión que podía destruirlo o salvarlo todo. La noche caía lento, silencios espesos mezclados con murmullos y latidos acelerados. El destino esperaba, con la tensión clavada en cada respiración. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante»,
Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche caía lento. Silencio, murmullos y latidos acelerados llenaban el aire. Roberto miraba a Lucas, quien seguía susurrando el nombre de Clara, como si cada palabra pudiera tejer un hilo de esperanza en medio del caos. Pero el peso de lo que estaba por venir se sentía en el aire, pesado, como una tormenta. De repente, un grito desgarrador rompió el ambiente tenso. ¡No! ¡Por favor, no! Era la voz de un médico, la misma voz que había traído la noticia de mejora, ahora cargada de pánico. Roberto, sobresaltado, miró hacia la entrada del hospital. Un grupo de enfermeras corría. Algo había sucedido. Entonces, de repente, un estruendo. La puerta de emergencia se abrió de golpe y un hombre apareció, pálido, con los ojos desorbitados. El rostro le temblaba de terror. «¡Está pasando algo! ¡Ayuda!», gritó, y todos giraron la cabeza hacia él. Roberto sintió cómo la sangre se le helaba. El hombre sin aliento continuó. «Una evacuación. Un paciente se ha descompensado. Se están evacuando a todos. Por favor, aléjense de aquí». El corazón de Roberto latía con fuerza. El tiempo dejó de tener sentido. Sin pensar, se levantó y corrió hacia el interior del hospital, seguido de cerca por Lucas, quien estaba en un estado de shock, incapaz de comprender lo que sucedía. Cuando alcanzó la sala de espera, un grupo de personas ya se había reunido, llenando el pasillo con murmullos de preocupación. El médico que había traído la noticia de mejora estaba ahora en el centro con la cara pálida. Él era parte del caos, pero había algo más, algo en su mirada. «¿Qué sucede?», preguntó Roberto, sintiendo que la angustia se apoderaba de él. El médico echó un vistazo al grupo, su expresión cambiando a una de culpa. «Hubo un incidente. Clara, se ha complicado. Necesitamos que se retiren para asegurar la seguridad de todos». Roberto sintió cómo se le escapaba el aliento. La realidad se desvanecía. El corazón le daba un vuelco. En ese momento, Lucas, el niño de la calle, dio un paso adelante, sus ojos llenos de algo que Roberto no podía identificar. «Yo sé». La voz del niño tembló, pero había una firmeza en sus palabras. «Sé lo que ocurrió». Las miradas se concentraron en él, preguntándose qué podía saber un niño como él. Lucas miró a Roberto directamente y con un tono lleno de intensidad dijo: «Clara es mi hermana». El mundo se detuvo. Roberto sintió el impacto de esas palabras como un golpe físico. Lucas, el niño en la calle, era su hijo perdido, aquel que había creído muerto. La conexión llegó como un torrente, una imagen de días pasados, de decisiones horrendas que lo llevaron hasta allí. La tristeza se mezcló con la desesperación y el incredulidad. «No puede ser», susurró Roberto, dando un paso hacia atrás, como si esas palabras pudieran hacerle daño. «Es cierto», gritó Lucas, sus ojos brillando por el fervor de la verdad afirma. «Ella no estaba sola, nunca lo estuvo. Tuvo que irse, Roberto. La vida no fue amable, una revelación abrumadora.
Mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, Roberto no podía procesarlo. La batalla dentro de él era feroz. ¿Cómo era posible que todo lo que había construido estuviera basado en un engaño? Lucas había estado frente a él todo el tiempo, y él ni siquiera lo sabía. La tensión en el aire subió a niveles insostenibles. Las miradas del resto se volvieron hacia Roberto, repletas de sorpresa y confusión. Las murmuraciones comenzaron, los juicios silenciosos. ¿Cómo podía ser el padre de alguien que parecía tan distante? Mientras el médico trataba de restaurar el orden, la mente de Roberto giraba como una tormenta. Clara, su hija querida, y Lucas, su hijo, juntos en el mismo lugar, pero separados por años de secretos. El peso de esas revelaciones era abrumador, y frente a él se abría la herida de un pasado que nunca había querido enfrentar. «Espera», exclamó Roberto, con la voz temblorosa. «Necesito saber más». La noche caía sobre el hospital, pero la tormenta dentro de él apenas comenzaba. El destino se cierne a su alrededor, y el tiempo se vuelve un enemigo. ¿Qué pasaría a partir de ahora? Cada respiración estaba cargada de incertidumbre. Todo lo que creía saber se desmoronaba como un castillo de naipes, pero había una fuerza que lo mantenía firme, la dolorosa necesidad de redención. La tensión en el aire era palpable. Roberto, aún tratando de procesar la revelación devastadora de Lucas, se sentía atrapado entre un universo de preguntas y verdades que nunca había imaginado. En su mente, las imágenes de Clara y su infancia comenzaban a mezclarse con escenas de un pasado oscuro que prefería olvidar. Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, una explosión repentina de gritos irrumpió el silencio. El caos recorría como un torrente el pasillo del hospital. El rostro del médico palideció aún más ante el alboroto. «¡Evacúen! De repente, fuego», gritó, mientras las puertas de emergencia se cerraban de un golpe. La alarma sonó, un chirrido desgarrador que hacía eco en las paredes blancas. Varios pacientes comenzaron a correr, tambaleándose entre el miedo y la incertidumbre. Roberto sintió que el pánico acechaba alrededor, como sombra dispuesta a desbordarse. «¿Qué hacemos?», preguntó Lucas, sus ojos asombrados llenos de miedo. La conexión familiar, que habían compartido un instante antes, parecía aplastada por la nueva realidad. Roberto se volvió hacia él, sabiendo que el niño necesitaba respuestas, pero su mente era un completo caos. «Debemos salir. Debo encontrar a Clara», balbuceó, antes de perder el ritmo. En su interior, la idea de dejar a Lucas atrás era inaceptable, pero la madre de Clara, Raquel, apenas apareciendo en sus pensamientos, seguía siendo un misterio. ¿Cuánto había influido en su vida sin que él lo supiera? En medio del tropel, un hombre estalló contra ellos, empujando a Roberto hacia atrás con una energía frenética. Era un guardia de seguridad, su rostro empapado en sudor y pálido como un fantasma. «¡Hacia la salida ya!», gritó con desesperación, mirando a la multitud como si observara una estampida. Un grupo de enfermeras se apresuró detrás, tratando de dirigir a los pacientes hacia un lugar seguro. Lucas lo miró. Ansiedad y terror se apoderaban de él. «¿Qué pasa con Clara?». La voz del niño era un hilo, y Roberto, en su afán por protegerlo, lo apretó contra su pecho. En ese momento, un estruendo ensordecedor surgió del ala opuesta del hospital, y todo se detuvo. Los murmullos se convirtieron en gritos, y de pronto, alguien gritó: «¡Un disparo! ¡Hay un tirador!». El mundo se convirtió en confusión. Roberto sintió que su cuerpo se helaba. ¿Cómo podía ser? Su mente giraba, buscando respuestas, buscando esperanza.
mientras la gente comenzaba a moverse en todas direcciones. El pánico tomó la delantera y la necesidad de proteger. A Lucas se apoderó de él. En medio del tumulto, Lucas tiró de su brazo. «Roberto, escúchame. Clara necesita tu ayuda, pero no es quien tú crees». La frase golpeó a Roberto como una llave maestra. ¿Qué quería decir? ¿Qué quieres decir? La pregunta salió de sus labios como un susurro. Lucas, sin poder contener la urgencia, dijo: «Ella, Clara, no es quien te dijeron. Es parte de algo más grande, algo peligroso». El latido del corazón de Roberto resonaba como un tambor en su pecho. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Pero el niño solo lo miró con un pánico que lo traspasó, y antes de que pudiera preguntar de nuevo, un sonido sordo lo interrumpió. Un nuevo grito atravesó la sala. Todo se volvió aturdido, y sombras comenzaron a moverse rápidamente. La seguridad del lugar se tornó en caos y desesperación. Lucas apretaba su mano con fuerza, diciendo: «Tenemos que irnos, ahora». El sentido de urgencia fue aplastante. Mientras una figura oscura emergió del alboroto, Roberto trató de hacer contacto visual con su hijo. Buscaba respuesta, pero en lugar de eso, solo encontró miedo en los ojos de Lucas. La mirada que compartieron era intensa y cargada de un peso que no se podía ignorar. El tiempo se detuvo un instante. El peligro a su alrededor seguía escalando mientras él trataba de entender la magnitud de la crisis que estaba por delante. Y en medio de la confusión, ante la sombra que se cernía sobre ellos, Roberto comprendió que esta noche cambiaría todo. La figura apareció, identificándose con una sonrisa que helaba la sangre. Una sonrisa que traía secretos del pasado. «Hola, papá», dijo la voz, resonando en la oscuridad, llenando la sala con un eco que catapultó la tensión al extremo. El corazón de Roberto se detuvo. La tormenta dentro de él se convirtió en un huracán de preguntas aterradoras. ¿Quién estaba ahí? ¿Y qué iba a suceder ahora? Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse de nuevo, y la verdad era más oscura de lo que jamás podría haber imaginado. La figura se acercó un poco más, su sonrisa aún helando el aire. «Hola, papá», repetía, como si las palabras tuvieran el poder de desvanecer toda la confusión. Roberto sintió que las piernas le temblaban, como si el suelo bajo sus pies estuviera cediendo. «¿Qué? ¿Quién eres tú?» La voz de Roberto salió más, como un susurro desgarrado que una pregunta segura. La extraña persona no perdió su sonrisa. «Soy Clara», dijo, como si aquello resolviera el enigma. La mente de Roberto se quedó en blanco. No podía ser. La Clara que conocía estaba en coma, luchando con su vida. Pero esa joven tenía la misma mirada, los mismos ojos oscuros llenos de emoción. «No puede ser», murmuró, sintiendo que la realidad se desdibujaba, que el caos a su alrededor se convertía en un eco distante. Lucas, al lado de Roberto, lo miraba con una mezcla de incredulidad y miedo. «Ella no es Clara», dijo, su voz temblando. «No puede ser». Roberto sentía que el aire se le escapaba. La joven se volvió hacia Lucas, y su rostro se suavizó. «Sí, Lucas, soy yo, pero ha pasado mucho tiempo, y lo que han dicho es diferente». Un tirón en su corazón. Aquello era un nuevo nivel de locura. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué estuviste desaparecida? ¿Dónde has estado?» La angustia inundaba a Roberto, apretando su pecho como un yugo. «No puedo explicarlo todo ahora, pero estaba protegida. Te prometí que volvería, que te vería de nuevo, y aquí estoy». Justo en ese momento, un grito resonó desde el final del pasillo. Todos se giraron hacia la dirección del alboroto. «¡No, no! ¡Dejen de disparar!»
La voz herida de alguien pedía socorro, y los murmullos se convirtieron en pánico. El ambiente se fue haciendo más y más tenso, como si el aire se espesara. El médico, pálido como una sombra, trató de mantener el control gritando instrucciones. «Todos al suelo». «¡Evacúen ya!». Roberto, empujando a Lucas detrás de él, sintió el corazón golpeándole con fuerza. «¡Clara! ¡No!», gritó mirando a la joven que parecía tener las respuestas, la clave de todo, y ahora estaba en medio del caos. La imagen de su hija en coma inundó su mente en un torbellino de horror. ¿Era realmente posible que esta joven, esta Clara, fuera la misma que la que estaba peleando por su vida en la cama del hospital? La luz de las emergencias parpadeaba, llenando el espacio con sombras. En medio del tumulto, la joven Clara se desvaneció entre la multitud. «¡Espera! ¡No te vayas!». Roberto se lanzó hacia ella, pero el dolor de sus piernas y la confusión lo detuvieron. Lucas tiró de su camisa, gritando desesperado. «¡No! ¡No la sigas! No es segura». Veía sombras moviéndose rápidamente y más gritos cortando el aire, una cacofonía de confusión y terror. Ojos miraban. Las expresiones eran reflejos de pánico y juicio. «Por favor, Roberto, confía en mí», dijo Lucas, las lágrimas brillando en sus ojos. «No entiendo, pero Clara no es solo tu hija. Ella lleva un secreto que podría destruirnos a todos». La revelación le pegó como un golpe en el pecho. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué secreto?». La desesperación luchaba con la necesidad de saber, y en ese instante el caos se volvió más infranqueable. Todo lo que había construido se tambaleaba. Las sirenas sonaban, y las luces deslumbrantes de las ambulancias parpadeaban fuera del edificio, revelando el borde de una nueva realidad. «Espera, no sé quién eres, pero debes escucharme». Aún con el tumulto en el aire, la joven Clara había aparecido de nuevo. Sus ojos, llenos de lágrimas y decisiones, estaban ahora fijos en Roberto. «Tienes que decidir. No es solo nuestra vida la que está en juego. Hay otros involucrados que no quieren que sepas la verdad. Te necesito». La extensión del peligro se volvía palpable, y Roberto, mirando la devastación que se cernía, supo que esta noche cambiaría su vida para siempre. Una serie de murmullos cundió alrededor. La atmósfera era densa, y de pronto un estruendo retumbó, casi ensordecedor. «¡El tirador!», alguien gritó. Lucas se precipitó, arrastrándolo con fuerza hacia la salida. Roberto sentía cómo su mundo se deshacía como cenizas. ¿Qué era cierto y qué era mentira? En ese momento, el cielo parecía caer. ¿Qué haría ahora? Un misterio abrumador se cernía sobre él. Y mientras su mente giraba, la verdad se alejaba más y más, consumiéndolos a todos. La figura se acercó un poco más, su sonrisa aún helando el aire. «Hola, papá», repetía, como si las palabras pudieran desvanecer toda la confusión. Roberto sintió que las piernas le temblaban, como si el suelo bajo sus pies estuviera cediendo. «¿Qué? ¿Quién eres tú?». La voz de Roberto salió como un susurro desgarrado. La extraña persona no perdió su sonrisa. «Soy Clara», dijo, como si aquello resolviera el enigma. La mente de Roberto se quedó en blanco. No podía ser. La Clara que conocía estaba en coma, luchando con su vida. Pero esa joven parecía una versión de ella misma, con los mismos ojos oscuros y llenos de emoción. «No, no puede ser», murmuró sintiendo que la realidad se desdibujaba, que el caos a su alrededor se convertía en un eco distante. Lucas, que apenas podía contener su incredulidad, le dijo: «Ella no es Clara». Su voz temblaba,
y el miedo se dibujaba en su rostro. Era un momento trágico y surrealista. «No puede ser», repitió Roberto, comenzando a retroceder, sin saber qué más pensar. Pero la joven Clara, con su mirada intensa, lo detuvo, dando un paso hacia él. «Escúchame», empezó a decir, pero una explosión sonora interrumpió su frase. Un caos repentino estalló en el hospital, y gritos desgarradores llenaron el aire. Las luces comenzaron a parpadear. De repente, el eco de disparos resonó. Una ola de pánico se apoderó de todos. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó el médico, perdido en el terror que se cernía sobre ellos. Lucas tiró de su brazo, llevándolo hacia una esquina oscura del pasillo. La urgencia en sus ojos era eléctrica. «Roberto, tenemos que salir de aquí», pero el tirador, un hombre enmascarado, apareció del otro lado del pasillo, su arma en mano, buscando un objetivo. Roberto sintió que el terror lo paralizaba. La figura oscura parecía flotar en la confusión, y la distancia entre él y la joven Clara se convirtió en un abismo. Todos corrían, empujándose en un mar de almas aterrorizadas. «¡Clara! ¡No!», gritó Roberto, intentando llegar a ella. Pero la joven se desvaneció en la multitud, con un brillo en sus ojos que lo mantenía en vilo. «Espera, no te vayas». El mar de gente se movía frenético, y Lucas lo tironeó otra vez. «No la sigas, no es segura». Las palabras de Lucas penetraron su mente, obligándolo a mirar a su hijo. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Es ella! ¡Dile que venga!». Una mujer se abalanzó hacia Roberto, su voz llena de pánico. Era Raquel, la madre de Clara. Su rostro estaba descompuesto, y a su lado, un pequeño niño temblaba, sus ojos llenos de desconcierto. «Roberto, ella es nuestra hija, y hemos estado en peligro. Tienes que protegerla». La verdad se destrozó en 1000 piezas en su mente. Clara, Lucas, Raquel. ¿Qué significaba todo esto? La confusión se convirtió en un torbellino. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La realidad comenzaba a tomar forma, y justo en ese instante, una luz se encendió en la sala, y un grito terrible estalló cerca de ellos. El guardia de seguridad, lleno de sangre en su cara, cayó al suelo. «No puedo contenerlo más», dijo con dificultad, y justo detrás de él, un rayo de fuego estalló. La explosión fue ensordecedora. Roberto sintió que su pecho se apretaba mientras los cuerpos comenzaron a caer. «¡Corran!», gritó alguien, pero la oscuridad invadió el lugar, y en medio de un caos apoteósico, lo último que vio fue a Clara desapareciendo en la nube de humo. La imagen se quedó grabada en su mente. ¿Era realmente ella? La conexión fugaz que compartieron parecía haberse desvanecido. Al final, el horror lo envolvió. Mientras la alarma seguía sonando, algo dentro de él se rompía. Todo lo que creía cierto escurría entre sus dedos como agua. El secreto que los unía, el dolor del pasado y la verdad sobre Clara y Lucas. Todo se había convertido en un laberinto inescapable y aterrador que amenazaba con consumirlo por completo. Y en medio del crujido del miedo y la incertidumbre, en su mente resonaba una pregunta desgarradora. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué hacía en el hospital buscando su vida? El tiempo se retorcía como la vida misma, y sabía que esta noche todo cambiaría para siempre. La explosión resonó como un eco en la mente de Roberto, y el caos se desató a su alrededor. Gritos, llantos y una corriente de personas corriendo en todas direcciones llenaron la sala. Todo lo que quería era llegar a Clara, pero algo se interponía. Una nube de confusión y pánico. A su lado, Lucas, asustado, lo agarró del brazo
y lo arrastró hacia la esquina del pasillo. No, no podemos separarnos, Lucas. Pero el niño, con los ojos desbordantes de miedo, apenas escuchaba. Roberto, escúchame. Clara no es solo tu hija, dijo Lucas, mientras el humo comenzaba a llenar el aire. El corazón de Roberto se detuvo un instante. ¿Qué quieres decir con eso?, gritó, sintiendo que los latidos de su pecho se aceleraban. Las palabras de Lucas parecían un puñetazo en su estómago. Ella fue salvada por... Lucas iba a decir algo más, pero fue interrumpido por el sonido atronador de otra explosión. El pánico se adueñó de la sala, y las luces parpadeaban cada vez más. En medio del desmadre, la gente comenzaba a caer, y Roberto sintió que cada segundo se volvía más crítico. Miró a Lucas, y su mirada era un reflejo del caos y la calamidad. «Debemos salir de aquí, ahora», gritaron al unísono, y como un rayo, ambos se lanzaron hacia la salida. Justo cuando estaban atravesando el umbral de la puerta, una figura emergió de la oscuridad. Era Clara, o al menos eso parecía. Estaba empapada de sudor, visiblemente alterada, y con una mirada que decía todo. Su respiración era entrecortada. «Clara, espérame». Roberto no podía evitarlo. Su cuerpo se movía inconscientemente hacia ella, pero algo en sus ojos era diferente. Había algo oscuro, algo que lo helaba. «¡No! ¡No te acerques!», gritó una voz desde el fondo del pasillo. Era Raquel, la madre de Clara, que salía de entre las sombras con una expresión de terror en su rostro. «No te dejes engañar». Todo se detuvo. Una especie de silencio casi mortal se cernió sobre el lugar. «Mamá, por favor, tú no entiendes», decía Clara, pero la tensión era palpable. La mirada de Raquel estaba fija en su hija, llenando el espacio con un vacío aterrador. «Eres una traidora. Nunca debiste volver». La voz de Raquel resonaba feroz, como el eco de un pasado que nunca había sido limpiado del todo. Roberto sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando? Clara, ¿qué te ha hecho tu madre?». Su voz temblaba, pero la confusión no daba tregua. De repente, una serie de estallidos resonaron de nuevo en la sala, y un grito desgarrador partió el aire. Era uno de los pacientes, un hombre caído en el suelo. La visión se tornó caótica. El pánico era palpable, y todo lo que giraba en su mente era la necesidad de entender. «Necesitas saber la verdad, Roberto», dijo Lucas, mientras el niño intentaba arrastrarlo. «Clara es parte de algo oscuro, algo que comenzó cuando ella nació». El grupo miraba con incredulidad. Clara se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas, pero sus labios no movían. La mirada de Roberto se desvió a Raquel, intentando conectar los puntos que parecían tan lejanos de su entendimiento. «¿Qué significa eso? ¿Qué ocultas?». La voz de Roberto temblaba. La figura de Clara, en un giro casi surrealista, bajó la cabeza. «He estado huyendo, porque me buscan por lo que soy». Siguió hablando, pero el sonido del caos ahogó su voz. «Fin de la familia, fin del mundo», susurró, como si la sentencia fuera más que matemática. En un instante, varios guardias emergieron del fondo, armados y decididos a controlar el caos. «Todos al suelo, ahora», gritaron. Pero nadie podía escuchar por el alboroto. El terror se hizo realidad. «Clara, ¿qué eres?», Roberto pregunta. La urgencia llenaba su voz. «No, no lo entiendes. No soy la Clara que crees conocer», la joven gritó, mientras un destello de luz reflejaba en su rostro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el ala derecha del hospital se derrumbó. Las paredes temblaron, y el estruendo de la caída se mezcló con el terror de quienes estaban allí. Todo se tornó en un grito ensordecedor. Roberto perdió de vista a Clara y Lucas. Todo se desvanecía en un mar de polvo y sombras. El caos y el fuego llenaban sus entrañas.
mientras la incertidumbre se oscurecía. En un instante, el mundo de Roberto se desplomó y la realidad era un laberinto de secretos y riesgos, donde la verdad aún seguía escondida entre rumores de traición y miedo. Todo lo que pensaba conocer estaba en juego. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y cómo se relacionaba eso con su lucha por mantenerse a salvo? La batalla apenas comenzaba. La explosión resonó como un eco en la mente de Roberto, y el caos se desató a su alrededor. Gritos, llantos y una corriente de personas corriendo en todas direcciones llenaron la sala. Todo lo que quería era llegar a Clara, pero algo se interponía, una nube de confusión y pánico. A su lado, Lucas, asustado, lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la esquina del pasillo. No, no podemos separarnos, Lucas. Pero el niño, con los ojos desbordantes de miedo, apenas escuchaba. Roberto, escúchame. Clara no es solo tu hija, dijo Lucas, mientras el humo comenzaba a llenar el aire. El corazón de Roberto se detuvo un instante. ¿Qué quieres decir con eso?, gritó, sintiendo que los latidos de su pecho se aceleraban. Las palabras de Lucas parecían un puñetazo en su estómago. Ella fue salvada por... Lucas iba a decir algo más, pero fue interrumpido por el sonido atronador de otra explosión. El pánico se adueñó de la sala, y las luces parpadeaban cada vez más. En medio del desmadre, la gente comenzaba a caer, y Roberto sintió que cada segundo se volvía más crítico. Miró a Lucas y su mirada era un reflejo del caos y la calamidad. «Debemos salir de aquí, ahora», gritaron al unísono y como un rayo. Ambos se lanzaron hacia la salida. Justo cuando estaban atravesando el umbral de la puerta, una figura emergió de la oscuridad. Era Clara, o al menos eso parecía. Estaba empapada de sudor, visiblemente alterada, y con una mirada que decía todo. Su respiración era entrecortada. «Clara, espérame». Roberto no podía evitarlo. Su cuerpo se movía inconscientemente hacia ella. Pero algo en sus ojos era diferente. Había algo oscuro, algo que lo helaba. «No, no te acerques», gritó una voz desde el fondo del pasillo. Era Raquel, la madre de Clara, que salía de entre las sombras con una expresión de terror en su rostro. «No te dejes engañar». Todo se detuvo. Una especie de silencio casi mortal se cernió sobre el lugar. «Mamá, por favor». «Tú no entiendes», decía Clara. Pero la tensión era palpable. La mirada de Raquel estaba fija en su hija, llenando el espacio con un vacío aterrador. «Eres una traidora. Nunca debiste volver». La voz de Raquel resonaba feroz, como el eco de un pasado que nunca había sido limpiado del todo. Roberto sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando? Clara, ¿qué te ha hecho tu madre?». Su voz temblaba, pero la confusión no daba tregua. De repente, una serie de estallidos resonaron de nuevo en la sala, y un grito desgarrador partió el aire. Todo se tornó caótico, el pánico era palpable, y todo lo que giraba en su mente era la necesidad de entender. «Necesitas saber la verdad, Roberto», dijo Lucas, mientras el niño intentaba arrastrarlo. «Clara es parte de algo oscuro, algo que comenzó cuando ella nació». El grupo miraba con incredulidad. Clara se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas, pero sus labios no movían. La mirada de Roberto se desvió a Raquel, intentando conectar los puntos que parecían tan lejanos de su entendimiento. «¿Qué significa eso? ¿Qué ocultas?». La voz de Roberto temblaba. «¡Silencio!», gritó Raquel, mientras apuntaba a Clara con el dedo. «Tú eres el motivo por el que todo esto está sucediendo. Tú y tus poderes que no pueden ser controlados». «¿Poderes?», murmuró Roberto, sintiendo que su mundo se estaba desmoronando. «Clara, ellos no te entienden.
dijo Raquel, retorciéndose las manos. Tú eres especial. Tienes habilidades que pueden cambiar el mundo, y quienes quieren controlarlas están listos para destruirlo todo. ¿Qué habilidades? Soy solo una chica. La voz de Clara se desgarró, pero había una intensidad en su mirada que Roberto nunca había visto. En un instante, la sala se sumió en un silencio inquietante. Todos los ojos estaban fijos en Clara, y Roberto sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué poderes tienes, Clara? ¿Qué significa todo esto? La desesperación golpeaba su pecho. Clara, díselo, presionó Lucas, su voz saturada de urgencia. Pero lo que sucedió a continuación envió un escalofrío por todos, incluso por los que se escondían al fondo. Clara, con una determinación feroz, alzó la mano, y de repente todo a su alrededor comenzó a brillar. Las luces del hospital parpadeaban con fuerza, y el aire se llenó de energía. Roberto sintió la presión en el pecho, una corriente estática que lo sacudía. Clara gritó: «Quiero que sepan la verdad». El estallido de luz se convirtió en un remolino a su alrededor, y un sonido ensordecedor llenó la sala. Una imagen apareció ante ellos, proyectada desde el centro de Clara, como si estuvieran viendo recuerdos. Recuerdos mezclados con visiones de guerra, de traiciones. «No es solo un accidente», gritó Clara, mientras parte de la verdad brotaba de su ser. «Hay algo más. Hay una organización detrás de todo, y me han estado buscando toda mi vida. Ellos han manipulado a papá. Lo han hecho creer que soy solo su hija, pero soy más que eso. Soy una parte de algo que ni él ni tú pueden comprender». Roberto sintió que todo lo que conocía se tambaleaba. La sala estalló en murmullos. La incredulidad se hacía palpable. Las puertas se cerraron abruptamente, atrapando a todos en un laberinto de confusión. La revelación de Clara desgarró el aire. Un grito resonó en la sala. Alguien había caído al suelo. Un guardia de seguridad empezó a convulsionar, y con él se desató una oleada de gritos y pánico. La angustia se apoderó de Roberto, mientras la imagen proyectada de Clara mostraba escenas de manipulación y oscuridad. La sala se llenó de caos. «No, ¿qué has hecho, Clara?», preguntó Roberto, con miedo en los ojos. La electricidad seguía pulsando a su alrededor, y en un giro violento, todo se oscureció. Lo último que vio fue el rostro de Clara, lleno de desesperación y determinación, la figura de Raquel retrocediendo en horror. Y de repente, todo se apagó. La sala se convirtió en un silencio profundo, donde el dolor, la traición y la incertidumbre se fusionaron en una sola pregunta resonante. ¿Qué era realmente Clara? El miedo anidó en su corazón. Un secreto aterrador había emergido. ¿Podía confiar en su propia hija? ¿O era, de hecho, una creación de todo el horror que la rodeaba? Todo se volvió un laberinto oscuro de posibilidades. La sala se sumió en un silencio denso, una calma inquietante tras el estallido de luz. Roberto se quedó parado, los ojos fijos en Clara, quien ahora emanaba un brillo casi sobrenatural. El aire estaba cargado de tensión, y un nudo se formó en su garganta. ¿Qué estaba sucediendo? Las imágenes proyectadas por su hija se desvanecieron lentamente, dejando un eco del caos y de verdades desgarradoras. «Clara, por favor habla», imploró, sintiendo cómo la desesperación empezaba a apoderarse de él. «Roberto, no puedes entenderlo todo de una vez», dijo Clara, su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera continuar, un temblor profundo sacudió el suelo. Las luces parpadeaban,
y un estruendo resonó desde lo más profundo del hospital. Un grito de terror atravesó la multitud. «¡El tirador!», alguien gritó, y el caos regresó con furia. Roberto sintió que le daba vueltas el estómago. La figura del enmascarado apareció de nuevo, apuntando su arma hacia ellos desde el umbral. La multitud se volvió un mar de cuerpos buscando una salida. La preocupación se transformó en un pánico visceral. «¡A la salida! ¡Corran!», gritó un guardia, pero el pánico consumió a todos. Lucas tiró de la mano de Roberto, arrastrándolo hacia lo que parecía ser una salida segura. «No podemos quedarnos aquí. Clara, ven», gritó, la angustia dibujándose en su rostro. Sin embargo, Clara no se movía. Su mirada estaba fija en algo detrás de ellos. En ese instante, un rayo de luz se deslizó a través del humo. Era Raquel, la madre de Clara, con el rostro pálido y una expresión de horror que inundaba el ambiente. «Clara, ven conmigo», gritó, extendiendo los brazos. «Mamá, no», le respondió Clara, su voz elevada, pero llena de una determinación que helaba la sangre. «No puedo dejarlo». Esa declaración dejó a todos en shock. «¿Qué quieres decir con que no puedes dejarlo? ¿A qué te refieres?», preguntó Roberto, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Raquel se acercó. Su voz temblaba de ira y miedo. «Clara, no entiendes lo que has desatado. Todo esto es una trampa. Tenías que quedarte lejos de ellos». De repente un grito desgarrador resonó cerca. Un guardia herido cayó, y la locura se apoderó del lugar. Las sombras se arremolinaban, y las puertas se cerraron, atrapando a todos como presas en una trampa mortal. «Escúchame, Clara. Tu madre está en lo correcto. Hay más en esto de lo que crees», insistió Lucas. Su voz era un hilo en medio del clamor. Y en medio del caos, algo se rompió. Clara alzó la mano nuevamente, y un rayo de luz la rodeó mientras la expresión se tornaba seria. «Si no confías en mí, Roberto, no sabemos lo que podría pasar. Tú también estás en peligro». El aire se volvió gélido, y el suelo tembló un poco más. En ese momento, una explosión ensordecedora resonó desde un ala lejana del hospital. Las paredes crujieron, y el polvo comenzó a caer. La confusión se apoderó de la sala, y todos gritaron al mismo tiempo, intentando encontrar refugio. Roberto, mientras se tapaba la cara con la mano, vio una figura oscura que emergía del humo. Era un hombre enmascarado, empujado hacia ellos por la brisa del pánico. Pero lo que lo dejó helado fue el arma que sostenía. No era una pistola o algo común. Era un artefacto que brillaba y emitía un zumbido, porque se está lleno de energía. La voz del hombre resonó, profunda y amenazante. «¿Qué está pasando?», murmuró Roberto, mientras sus piernas temblaban. Lucas había retrocedido, y él trató de calmarlo. La mirada de Clara era intensa, y entonces dejó escapar una palabra que Ibrahim jamás habría esperado. «Soy una híbrida», dijo, con tranquilidad, pero el terror en la sala era palpable. «He estado atrapada entre dos mundos, y esa energía que tú ves», señaló al artefacto que el hombre sostenía, «es lo que quieren controlar. Si lo logran, podrían acabar con todo». La confusión creció como una tormenta. Todos estaban paralizados por la incredulidad. El enmascarado avanza, y lo que se desataba a su alrededor podía desequilibrar todo. «Eres mi hija, pero ¿qué significa ser híbrida?», preguntó Roberto, sintiendo que se le escapaba la razón. A medida que se sentía más perdido, la respuesta de Clara quedó atrapada entre gritos y amenazas. Las palabras que podrían cambiarlo todo quedaron ahogadas. Sin poder soportar más la presión, el enmascarado apretó el botón de su dispositivo. Y con eso, toda la estructura del hospital comenzó a temblar de una manera que hizo que todos cayeran al suelo.
El último recuerdo que tuvo Roberto fue el grito de Clara resonando. «Papá, déjame. En el juego de quienes somos, estarás en peligro o serás salvado». Y la oscuridad lo envolvió todo, dejando solo sombras de lo que fueron, mientras todo se venía abajo. Así, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué era lo que realmente se había desatado? ¿En quién podía confiar ahora? La oscuridad se tragó el hospital en un instante. Roberto sintió cómo todo su ser se paralizaba. La última palabra de Clara, híbrida, resonaba en su mente. Un eco aterrador. Todo lo que había creído, los lazos que había forjado, temblaban bajo la fuerza de él. Caos. El enmascarado se acercaba. La mirada de rabia y miedo en sus ojos era pura, y el artefacto brillaba, como si portara el secreto del mundo. «Nadie se mueve», raspó el hombre. El pánico chocó con la valentía. Las personas a su alrededor comenzaron a frenarse, aturdidas, atrapadas entre el deseo de huir y la necesidad de saber. Roberto miró a Lucas, y los ojos del niño estaban llenos de terror. El tiempo se detuvo por un instante. «Clara, ¿qué has hecho?», susurró. Ella se limitó a sacar una respiración profunda, y de repente todo se desató. El enmascarado apretó un botón rojo. El aire se volvió denso. Una energía pulsante llenó el espacio, rebosando de incertidumbre. Todo se sacudió. Una ola de luz vibrante atravesó la habitación, desintegrando toda sombra. Un grito resonó en el aire. «No», fue la súplica de Raquel mientras se lanzaba hacia adelante, tratando de proteger a su hija. Y en ese segundo, el mundo se detuvo. Luz y oscuridad danzaban. La figura del enmascarado se tambaleó. El artefacto fue absorbido por la luz y luego todo se apagó. El silencio fue ensordecedor y el desasosiego lo llenó todo. No había gritos ni murmullos, solo una calma inquietante. De repente, Clara cayó al suelo temblando. La conexión se rompió. Roberto se precipitó hacia ella. Al tocar su hombro, sentía su cuerpo frío. «Clara, despierta», gritó, pero no había respuesta. Lucas, al ver esto, se unió a su lado, sus ojos llenos de desesperación. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, pero la pregunta se perdió en las sombras. Un susurro rompió el silencio. Era el enmascarado, ya no en pie, sino arrastrándose. No tenías que interferir. Su voz era un hilo, y su mirada lo decía todo. «¿Interferir en qué?», frunció Roberto. El corazón latía con fuerza. «¿Qué es lo que has hecho?». «Todo era para salvarla», contestó, arrastrando las palabras como si fueran suyas. «Pero ahora has arruinado todo». Su mirada se desvió hacia Clara, su rostro lleno de regret. Y en ese fugaz momento, las luces se encendieron nuevamente, revelando el horror. Clara se levantó. No era la misma. Sus ojos, normalmente oscuros, eran ahora relucientes, llenos de una energía extraña. Miró a Roberto, y el aire se volvió helado. «Papá, hay algo que tengo que decirte». Lucas retrocedió, y la mirada del enmascarado se llenó de terror. «No, no puedes revelarlo. ¿Qué estás escondiendo, Clara?», preguntó Roberto, atormentado, sintiendo que su corazón se rompía. «Yo no soy solo tu hija. Soy parte de un linaje antiguo, uno que protege los secretos del mundo. No me buscaron solo a mí, buscaban a nuestra familia». La revelación cayó como una bomba. El aire se volvió pesado, asfixiante. El enmascarado gritó desesperado. «No puedes dejar que eso salga. Si lo haces, todos lo pagarán. Nadie me controla. No soy una víctima». Clara respondió con una firmeza que llenó de esperanza y miedo a la vez. Fue entonces cuando la sala comenzó a vibrar nuevamente. Se escucharon pasos
y una multitud de figuras, vestidas de negro, con rostros ocultos, irrumpieron en la habitación. Llevaban dispositivos brillantes que pulsaban con poder, como el del enmascarado, creando una ola de terror. ¿Quiénes? Son ellos. Roberto gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. No puedes dejar que se lo digas. Ellos son. Un silencio cortante. El tipo que antes estaba en el suelo se levantó de nuevo, mostrando una cicatriz en su cara, una marca. Soy su padre, profirió, haciendo que el aire se quedara en la garganta de Roberto. De pronto todas las certezas se rompieron. Clara no solo era híbrida, no era solo su hija, sino también parte de una gran conspiración. Un secreto familiar que había mantenido a Roberto alejado de la verdad. ¿Cómo podía ser que no lo supiera? ¿Por qué no se lo había dicho nunca? La sala estalló en voces. El caos se desbordó. La verdad siempre sale a la luz, gritó uno de los desconocidos, mientras la atmósfera se incendiaba de rumores. Roberto miró a Clara, a Lucas, con el corazón en manos. El futuro se desvanecía y la única certeza que tenía era que la tormenta apenas comenzaba. ¡Clara!, llamó, sintiendo que todo se derrumbaba, pero solo la oscuridad respondía, dejando al lector con una enorme pregunta. ¿En quién o en qué podría confiar ahora? Un silencio sobrecogedor reinó en el hospital, interrumpido solo por los sollozos apagados de la multitud aterrorizada. Roberto miraba fijamente a Clara, que se encontraba en pie, con el brillo de la energía aún girando a su alrededor. Su corazón palpitaba desbocado. Se sentía mareado por la revelación de que la verdad que creía conocer era solo una fracción de la realidad. El enmascarado dio un paso adelante. Sudorosas gotas rodaban por su frente. «Esto se acabó», gritó, levantando el artefacto como si fuera el fin del mundo. La multitud retrocedió, y Roberto sintió el frío del miedo en su interior. «¿Qué has hecho, Clara?», preguntó, su voz resonando con la angustia de un padre que no entendía. «Si no me dejas actuar, perderemos todos», replicó ella, temblando pero firme. El instante se estiró como un chicle al borde de romperse. Clara miró a su madre, Raquel, sus ojos llenos de un dolor que cortaba como un cuchillo. «Esto no es solo sobre mí, es sobre lo que somos, sobre lo que puedes descubrir. La verdad nunca puede ser expuesta», gritó el enmascarado, temblando por la presión que la atmósfera ejercía sobre él. «El futuro de millones está en juego». Y con eso bajó el artefacto en su dirección, determinado a resquebrajar el tejido que los unía. «Clara, hazlo», Lucas a su lado gritó, sabiendo que solo ella podría detenerlo. El aire se volvió eléctrico. Clara cerró los ojos, concentrándose. De repente, sus manos brillaron intensamente y una onda expansiva se disparó, empujando a todos hacia atrás. El hospital se sacudió, algunos objetos comenzaron a caer, y el caos reinó de nuevo. Roberto vio cómo su hija se transformaba en algo que nunca había imaginado. Recordó los días en que la sostenía en sus brazos, la forma en que sus risas llenaban la habitación. El amor que sentía por Clara ahora entumecía su cuerpo. «No, Clara, no», suplicó, su voz un eco de pura desesperación, pero ya era demasiado tarde. Clara liberó una energía abrumadora, un torrente de luz que iluminó cada rincón del lugar. El enmascarado, incapaz de resistir, voló contra la pared, cayendo incapacitado. El resto de los hombres de negro retrocedieron, aturdidos. La sala se quedó en silencio por un momento. Todos estaban congelados, aturdidos por la revelación de lo que Clara había hecho. Ella se detuvo, respirando pesadamente, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Papá, no soy solo tu hija,
Soy parte de algo más grande, y tengo que luchar por eso. El suelo comenzó a temblar nuevamente. Las luces parpadearon y el edificio resonó con el sonido de su inminente colapso. Roberto avanzó, entre el miedo y la desesperación. Quería abrazarla, protegerla. «Vamos, Clara, tenemos que salir de aquí». Lucas, sosteniendo su mano con fuerza, afirmó: «Sí, Clara, es el momento de huir. Lo que sea que estés enfrentando, no, tienes que hacerlo sola». Pero hay mucho en juego. La determinación en la voz de Clara se ahogó en su propio miedo. No estaba lista para dejar de luchar por lo que era. «Clara, no equivoques el enfoque. El momento es ahora», dijo Raquel, acercándose a su hija y poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Juntas podemos hacerlo». Era un último rayo de esperanza en medio de la tormenta. «¿Qué está pasando, mamá? No puedo dejar que te lastimen», gritó Clara. «Es mi lucha. Es nuestra lucha, y nunca has estado sola», replicó Raquel con firmeza. El estrépito aumentó. El hospital estaba cayendo a pedazos. Roberto tomó a Clara de la mano. «Sal, ahora, cariño. Sigue adelante». Y así se lanzaron hacia la salida, en un mar de rostros aterrorizados. El miedo seguía acechando, pero había una chispa de esperanza en Clara. Se sentía fuerte con sus habilidades, y por un momento el miedo dio paso a una determinación poderosa. Desde el exterior, miraron hacia atrás mientras las puertas se cerraban detrás de ellos con un estruendo. Era un nuevo comienzo, un camino lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades. El conocimiento que habían adquirido estaba destinado a cambiar el mundo. Y aunque las preguntas aún llenaban sus corazones, sabían que desde ahora en adelante no estarían solos. «Vamos a descubrir la verdad», exclamó Clara, mientras el sol brillaba sobre ellos, iluminando sus rostros. Su mirada lo decía todo. La luz siempre vencería. Enfrentarían cualquier desafío que viniera. Juntos. El caos había terminado, pero el corazón de Roberto latía con fuerza. Había tantas cosas por desentrañar, tantas verdades por liberar. Y mientras se alejaban del hospital, una pregunta sobresalía. ¿Qué nuevos secretos descubrirían sobre sí mismos y su destino? Este es el momento de unirte a nosotros. Si quieres saber qué sucede a continuación en esta historia increíble, tienes que suscribirte ya al canal. No permitas que te lo cuenten. Aplasta ese botón de like ahora para que podamos seguir trayendo historias exclusivas. Tu participación es vital. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Cómo crees que cambiará la vida de Clara y Roberto de aquí en adelante? Y no olvides compartir este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Tu apoyo es más importante que nunca. No esperes ni un segundo más para hacerlo.